Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas nuevamente bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo el tema planificación del CPU del capítulo 6 del libro de texto de Silberschatz y Galvin. Vamos a ver algoritmos de planificación. Vamos a seguir viendo algoritmos de planificación no expropiativos. Nos vamos a ir con el último, que se llama HRRN, que significa High Response Ratio Next. ¿Qué consiste este algoritmo? Pues bueno, es un algoritmo que va a tratar de resolver el problema que tuvimos con el primero más corto. ¿Cuál fue el problema que tuvimos? Pues si recordamos qué pasaba con los procesos largos, si continuamente estaban llegando procesos cortos. Los procesos largos podían sufrir inanición, es decir, una espera indefinida. Para ver este ejemplo, vamos a tomar el mismo conjunto de procesos, los procesos numerados del 1 al 5. Cada 2 unidades de tiempo llega un nuevo proceso, es decir, el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8, y el tiempo de servicio estimado es el mismo que en los ejemplos anteriores: 3, 6, 4, 5 y 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues cuando tenemos que escoger cuál es el siguiente proceso a ejecutarse, vamos a calcular una tasa de respuesta. Esa tasa de respuesta se va a calcular con el tiempo que lleva cada uno de los procesos esperando el CPU, más el tiempo estimado que va a demandar servicio sobre ese mismo tiempo estimado que va a demandar el servicio. ¿Qué va a pasar? Pues el proceso que tenga mayor tasa de respuesta, pues es el proceso que se le va a dar el CPU. De esta manera, si el tiempo que tiene esperando el CPU empieza a crecer, la tasa de respuesta tiende a ser mayor. Y si el tiempo de servicio tiende a ser pequeño, también la tasa de respuesta tiende a ser mayor. Es decir, vamos a tratar de favorecer aquellos procesos cortos, pero también vamos a considerar si un proceso ya lleva tiempo esperando el CPU. Vamos a empezar con el ejemplo. Llega el proceso 1. A este proceso se le da el CPU porque es el único que está en el sistema. Inicia su ejecución y, como en el mismo caso de los algoritmos anteriores, es un algoritmo de planificación no expropiativo. Entonces, hasta que no termine el 1, empezamos con el 2. Mientras el 2 se ejecuta, llega el 3, llega el 4 y llega el 5. Cuando termine el proceso 2, ahora tenemos los procesos 3, 4 y 5, que cualquiera de estos se puede ejecutar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular el tiempo que llevan esperando el CPU. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues bueno, primero vamos a calcular cuál es el tiempo en el que terminó el proceso 2 y empezaría el siguiente proceso, que es el tiempo 9. A esto le vamos a restar el tiempo de llegada. Por ejemplo, el proceso 3 llegó en el tiempo 4, el proceso 4 llegó en el tiempo 6 y el proceso 5 llegó en el tiempo 8. Por lo tanto, el proceso 3 tiene esperando el CPU durante 5 unidades de tiempo. Es decir, estamos en el tiempo 9, llegó en el tiempo 4, 9 menos 4, 5. El proceso 4 lleva 3 unidades de tiempo esperando el CPU y el proceso 5 una unidad de tiempo. A esto le vamos a sumar a cada uno de los procesos el tiempo estimado de servicio. De esta manera, si yo hago esta cuenta para después dividirlo entre el tiempo estimado de servicio con los 3 procesos, voy a obtener que para el proceso 3 fue de 2.25, para el proceso 4 de 1.6 y para el proceso 5 de 1.5. ¿Cuál vamos a escoger? Vamos a escoger este, que fue el que tuvo mayor tasa de respuesta comparado con los otros procesos. Por lo tanto, el siguiente proceso a ejecutarse es el proceso 3.
Cuando termine el proceso 3, ahora tenemos que escoger entre el 4 y el 5 y volvemos a calcular el tiempo de respuesta o la tasa de respuesta para el proceso 4 y el proceso 5, considerando el tiempo que llevan en este momento esperando. ¿Sí? Vamos a ver que el que tiene mayor tasa de respuesta pues es el proceso 5, y de esta manera pues es el que ahora le vamos a dar el tiempo del CPU. Cuando termine el proceso 5, vamos a continuar con el último proceso, o vamos a terminar, que es el proceso 4. Y de esta manera pues estamos empezando a resolver el problema que teníamos con los procesos largos. Vamos a calcular el tiempo de retorno promedio para compararlo con los demás algoritmos, con los algoritmos que ya vimos previamente, que es first come first served y primero el más corto. Igual que en los ejemplos anteriores, voy a calcular el tiempo de retorno para cada proceso. Vemos que para el proceso 1 el tiempo de retorno es 3. Para el proceso 2 el tiempo de retorno es 7. Ya vimos que llegó en el tiempo 2, termina en el tiempo 9. 9 menos 2 es 7. Para el proceso 3 llegó en el tiempo 4, termina en el tiempo 13. Su tiempo de retorno fue 9. ¿Por qué? Esperó durante 5 segundos el CPU y después tuvo el CPU 4 segundos. Después el proceso 4, que llega en el tiempo 6, le tocó esperar el CPU durante 9 unidades de tiempo para después ejecutarse 5 unidades de tiempo. Su tiempo de retorno fue 14. Pero el proceso 5, que llega en el tiempo 8, inicia su ejecución en el tiempo 13, termina en el 15 y su tiempo de retorno fue de 7. Si sacamos el tiempo de retorno promedio, pues vamos a ver que fue ahora 40, que es la suma de todos los tiempos de retorno entre 5, me da 8. Si lo comparamos con SPF o Shortest Process First, pues vemos que quizá el tiempo de retorno promedio no es tan bueno como el SPF, pero este algoritmo sí resuelve el problema de que los procesos largos se quedan en inanición. ¿Por qué razón? Porque cuando un proceso empieza a esperar mucho tiempo, ya vimos que su tasa de respuesta tiende a ser mayor. Pero también si lo comparamos con first come first served, pues vemos que su tiempo de retorno es mejor que el first come first served. Gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las platicamos.